Yo quería hablar con Tomás porque habéis sacado un artículo que está viendo la gente ahora mismo, la gente que nos está viendo en Twitch y bueno, en el podcast por lo comento. Es un artículo que se ha publicado es un proyecto, ¿no? Es como la revista de un proyecto. Sí, sí, es un proyecto de investigación que tiene en base en la Universidad del País Vasco y en el que participo. Y tiene su sección de blog donde, bueno, de vez en cuando los miembros del proyecto publican así, pues comentan noticias de actualidad y demás que tienen que ver con este proyecto que trata sobre la visión de la antigüedad en el mundo contemporáneo, que es un poco A, a- a lo que... an- Anío se diría, Anío. ¿Anío o Anijo? Sí, depende de quién lo pronuncie de ¿Quién una lo manera o de pronuncie? otra. No, no es el agrónimo mejor del mundo. Pero sí, ahí está desarrollado arriba en la cabecera. Sí, es antigüedad, nacionalismo e identidades complejas en Complejas la historiografía occidental. y tan complejas. Vamos a hablar de un emperador, porque ¿qué ha pasado con este emperador? Ponnos un poco en situación. Háblanos. Este es artículo que está firmado por Tomás Aguilera Durán, que tenemos con nosotros, y también por Carolina Valenzuela Matus, una vieja compañera ya también del mundo de la antigüedad. Eh, Sí, Está en la Universidad de Chile. sí, es profesora de la Universidad Autónoma de Chile Eso ahora es. mismo y también es miembro del proyecto. Hizo el doctorado aquí en Madrid y Ahí ahí fue está. compañera nuestra. Ahí está. Háblanos, ¿de qué emperador estamos hablando? Porque la gente del podcast no ve este texto. Cuéntanos. Sí, bueno, a ver, hablamos de Heliogábalo, que es, bueno, pues un emperador bastante célebre, más por su fama o por la imagen que se ha legado de él que por pues, la importancia histórica. O sea, realmente él es, bueno, fue un emperador de origen sirio que gobernó solo 4 años, entre el 218, perdón, y el 222, de la dinastía de los Severos, y fue asesinado muy joven, con 18 años. Tuvo, digamos, un mandato corto y turbulento. Forma parte de, digamos, de esos emperadores que se conocen bajo la etiqueta de los malos emperadores, ¿no? Que viven en esa etapa ya de Roma en la que todo se complica, en el que además las madres y abuelas, digamos, que están por detrás poniendo y quitando emperadores. Y bueno, es uno de esos emperadores, ya digo, que tiene más fama por la imagen que dio y por la imagen de degenerado que transmitieron luego las fuentes que por otra cosa. Aquí en un museo local británico, ¿sí? Sí, En un sí, la museo del norte polémica ha de Londres. saltado, se ha puesto de actualidad. La noticia saltó pues, el 20 y algo de noviembre, hace un par de semanas, por un museo británico, un museo muy pequeñito de North Hertfordshire, que no había oído en mi vida, y es normal, pues es un museo pequeñito de una pequeña ciudad al norte de Londres, que tiene una pequeña colección arqueológica, pero también como etnográfica, de artes decorativas, ¿no? De estos museos así de miscelánea. Y tiene una moneda de la época de Heliogábalo. Y saltó la noticia porque en la catalogación de la moneda, en la cartela descriptiva, decidieron considerar a este emperador una mujer transexual y catalogarlo como tal y presentarlo como tal. Claro, fue una medida pretendidamente también efectista, ¿no? Y efectivamente ha tenido, como ves, la moneda tampoco vale para nada No, ni claro, yo cuando estuve mirando esto digo, pero aquí ¿qué se ve en la moneda? Claro, no, sí, simplemente se ha identificado de esa época y ya está. Pero claro, ha tenido mucha repercusión el hecho de que se considere a este emperador una mujer transexual y los medios británicos enseguida se han hecho eco de la noticia, la cosa ha engordado mucho y, bueno, como suele pasar con estas cosas, también la cosa en redes ha traído cola y ha venido toda la polémica a favor o en contra de esta decisión del museo. Jolín. Eh, ¿Y por qué se da esto? Es decir, ¿qué lleva al museo, más allá de esta moneda que realmente no se ve nada, a decir que este emperador era un emperador trans, ¿no? ¿Qué les dice a ellos? ¿Qué fuentes hay? ¿Qué análisis de fuentes hacen para que acaben en esa conclusión? Bueno, sobre pues tiene que ver con la imagen, esta que digo negativa que dan los autores clásicos de él. Sobre este emperador hay como tres fuentes fundamentales.
que son Dion Casio, Herodiano, que eran dos historiadores además coetáneos que vivieron en el siglo III al mismo tiempo que Heliogábalo. Y bueno, luego la historia augusta, que es un poco más problemática, ¿no? Pero estos dos autores, especialmente, los dos coinciden entre esos rasgos negativos que presentan de él. Uno de ellos es que su carácter femenino y, digamos, su ambigüedad sexual. Ambos coinciden con diferentes detalles en cada uno de ellos, que, bueno, pues era muy amanerado, muy afeminado, la manera como hablaba, en su voz, la manera de caminar, de moverse, que se rasuraba el cuerpo, que se maquillaba como una mujer, que se vestía como una mujer. Esto, entre otras cosas que decían que, claro, ellos consideraban negativas, como, bueno, asesinatos, orgías, cuentan que también se prostituía, que se disfrazaba, iba por la noche a los burdeles y a las tabernas y se prostituía. Bueno, entre los estereotipos negativos está el hecho de que fuera muy femenino, ¿no? Y hay algún pasaje que es especialmente paradigmático, los tengo por aquí para leerlo literalmente y no equivocarme, pero Dion Casio es especialmente detallado en todo esto, y es el que, de hecho, los del museo lo mencionan como fuente para argumentar su clasificación. Y claro, más allá de que fuera femenino o no, Dion Casio cuenta que estaba, de hecho, casado de manera extraoficial con un liberto, con una auriga, Hierocles, que él se presentaba a sí mismo como su reina y su emperatriz, que él lo que quería era nombrar emperador a Hierocles. Cuenta que una vez en una recepción de un atleta, una recepción oficial en el palacio, se presentó a este atleta como una señora, que le dijo literalmente: no me llames señor porque yo soy una señora. Incluso dice, leo el pasaje literalmente, en un momento determinado dice Dion Casio: llevó su lascivia a tal punto que pidió a los médicos que modelaran una vagina de mujer en su cuerpo mediante una incisión, prometiéndoles grandes sumas de dinero por ello. Jolín. Claro, las fuentes son como muy significativas, ¿no? Y además coinciden en este tipo de aspectos. Esto ha llevado a que a lo largo del tiempo se haya debatido mucho a nivel académico y extraacadémico sobre la sexualidad de Heliogábalo y si realmente se podría considerar o no transexual desde nuestro prisma, ¿no? Fíjate que, y hablabas también de, porque en el artículo mencionáis a Patricia, mira, Pedro Huertas, que está ahora mismo en el chat en Twitch, también dice que habló sobre este tema con Patricia hace poco, porque también estuvieron juntos hace relativamente poco. Y claro, esa manera de connotar a una persona de feminizarla, ¿no? Que eso pasa mucho. Además, fíjate que es sirio, es de Oriente, le metes también esas connotaciones femeninas a la figura, las tenga o no, en la realidad. Quiero decir que sea como sea. Y todo de una manera peyorativa, negativa, que esa es la visión que tenían los romanos, ¿no? Para insultar a la gente, realmente, ¿no? Aquí hay un tema muy interesante que planteáis al final del artículo, y es de la percepción que se tenía en la antigüedad en cuanto a cuestiones de identidad de género y la que tenemos nosotros, ¿no? Y eso me parece una de las claves, ¿no, Tomás? Porque nosotros, ¿cómo narices, desde nuestra perspectiva, podemos catalogar? Porque al final estás metiendo una etiqueta a una persona. Claro, esta decisión del museo, ya, independientemente que se esté de acuerdo o no, ¿no? Digamos que tiene como dos problemas. Uno, los has apuntado tú muy bien. Uno de ellos es que efectivamente lo que hacen estas fuentes es criticarlo utilizando ese argumento. Entonces, algunos, los críticos dicen, bueno, es que no nos podemos creer a Dion Casio porque le está criticando, está usando un estereotipo negativo sobre él ligado a esto, ¿no? Sí, pero bueno, ese argumento es cierto y en muchos personajes romanos se le ha criticado por eso precisamente, pero hasta cierto punto, quiero decir, sobre todo teniendo en cuenta que eran coetáneos y que están hablando de, además, acontecimientos que supuestamente ocurrieron de manera pública y notoria, pues bueno, un historiador puede mentir hasta cierto punto, ¿no? Pero también se tiene que basar en algo, la mentira no puede ser completa.
Pero es verdad, y ese argumento es sólido, es una crítica y es un estereotipo, y como también muy bien dices, asociado al oriental. Además se llama, su apodo Heliogábalo proviene porque era sacerdote de un dios oriental, el Gabal, un dios del sol. Y también en torno a ello, a la vestimenta y las formas, los rituales, todo eso también está muy asociado con lo femenino, etcétera. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso es uno de los problemas que tiene esta etiqueta. Y otro, la segunda que has dicho, y es que al final supone aplicar una categoría del presente, una consideración del presente al pasado. Me refiero a la categoría, al concepto de autodeterminación de género, que efectivamente no solo no existía en la antigüedad como tal, sino que no existía ni en nuestra cultura desde hasta hace 50 años, y aún así hoy es algo muy discutido, debatido entre activistas y entre especialistas en los estudios de género, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, Patricia apuntaba una idea que a mí también me convence, o sea, que es una advertencia de alguna manera que es interesante, y es que, vale, puede ser un abuso de un concepto presente aplicado al pasado, pero es que constantemente se está haciendo eso, aplicar conceptos presentes al pasado, y algunos parece que llaman más la atención que otros o chirrían más que otros. Quiero decir, por ejemplo, aplicar el concepto de heterosexualidad al pasado, a la antigüedad grecorromana, también es anacrónico. Cuando se presenta en la literatura, en el cine, a un general romano, a un héroe romano como marcadamente heterosexual, y eso es muy típico, pensemos en Gladiator o pensemos en cualquier representación de Julio César, de Marco Antonio, ahí también se está cometiendo un anacronismo, y también tenemos muchas fuentes que hablan de los novios de César, por ejemplo, ¿no? Porque esa división entre heterosexual y homosexual simplemente no existía en Roma y Grecia. Había otros códigos, había otras ligados también a la jerarquía de poder, a relaciones de dominación, había otros tópicos, otras identidades, pero el concepto de heterosexual y homosexual tampoco existía como tal, ¿no? Entonces, claro, Patricia dice esto creo que con mucha razón. Pues al final parece que cuando aplicamos un concepto que tiene que ver con la transgresión o con algo novedoso, es polémico y es anacrónico y es escandaloso cuando aplicamos preconcepciones modernas al pasado que cumplen la norma de alguna manera o cumplen con lo que nos es habitual. No llaman a la atención, sino que se ven como natural, ¿no? Y permisibles. Así que, bueno, yo creo que es un buen caso que nos hace reflexionar sobre todo esto, independientemente, ya digo, de cuál sea la perspectiva o por qué argumento nos inclinemos. Pues ahí queda dicho, Tomás. Oye, muchas gracias por hacernos un hueco, que sabemos que a final de año estás hasta arriba, con muchísimo trabajo, así que de verdad, muchas gracias, amigo, y nos vemos. No te entretengo más. Un placer, como siempre. Encantadísimo de poder colaborar otro día. Un abrazo. Chao. Adiós, adiós. Un abrazo a todos. Ahí tenemos.